Buenas tardes, somos el equipo 1, que está conformado por Gerardo Israel, Valeria Michel, María Andrea, Luis Geniel y servidor Pedro Emiliano, y le vamos a presentar nuestro proyecto documental PIA sobre el río Pesquería. El río Pesquería es uno de los cuerpos de agua más importantes dentro de la zona metropolitana de Monterrey, ya que atraviesa varios municipios del estado de Nuevo León y sirve como un elemento natural que históricamente ha proporcionado recursos, espacios para actividades humanas y áreas de biodiversidad. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la población, el establecimiento de industrias en sus márgenes y la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales han generado un deterioro ambiental cada vez más evidente. Esta problemática ha despertado interés tanto en instituciones gubernamentales como en organizaciones ambientales y ciudadanos preocupados por el impacto que este deterioro tiene sobre la salud, la biodiversidad y la calidad de vida. Analizar la contaminación del río Pesquería es fundamental para comprender cómo las actividades humanas transforman los ecosistemas locales y cuáles son las consecuencias que estas alteraciones generan en los organismos del agua y el entorno inmediato. El propósito de este reporte es profundizar en las causas principales de la contaminación del río, revisar el conocimiento teórico que permite entender el fenómeno y plantear de manera clara el problema ambiental, establecer una hipótesis de trabajo, comprobarla mediante una metodología documental y finalmente reflexionar sobre la importancia de optar por estilos de vida sustentables. Al hacerlo, se busca no solo descubrir el daño ambiental, sino también destacar la responsabilidad colectiva en la conservación de los ríos urbanos. La contaminación del agua es un fenómeno que ocurre cuando sustancias del origen natural o humano se incorporan a cuerpos de agua en concentraciones que afectan negativamente sus usos y su capacidad de sostener vida. Dentro del estudio de la calidad del agua existen parámetros fundamentales que permiten identificar el nivel de deterioro ambiental. Uno de los indicadores más relevantes de la demanda bioquímica de oxígeno, que mide la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para descomponer la materia orgánica presente en el agua durante 5 días. Cuando la bioquímica de oxígeno es alta, significa que hay grandes cantidades de materia orgánica, lo que reduce el oxígeno disponible para peces y otros seres vivos. Otros parámetros claves de la demanda química del oxígeno, que evalúa la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar sustancias químicas tanto orgánicas como inorgánicas. La combinación de valores elevados suele relacionarse con descargas residuales sin tratar. Además, los metales pesados como plomo, cadmio, cromo y níquel son altamente peligrosos debido a que se acumulan en organismos y no se degradan fácilmente. Cuando estos metales llegan a los ríos por descargas industriales, afecta tanto a los peces como a las personas que dependen del agua o consumen organismos contaminados. También se consideran indicadores microbiológicos como los coliformes fecales que permiten identificar la presencia de aguas negras o residuos domésticos. En el caso del río Pesquería, estudios realizados durante los últimos años han demostrado incrementos preocupantes en varios de estos parámetros. Diversos tramos del río han presentado concentraciones de materia orgánica superiores a los límites establecidos por normas ambientales, así como presencia de metales pesados y sólidos suspendidos que alteran la transparencia y calidad del agua. La acumulación de residuos sólidos en las márgenes del río es otro fenómeno que agrava el problema, ya que genera taponamientos, deteriora el hábitat de especies terrestres y acuáticas e influye en la percepción social del entorno. Este marco teórico permite sentar una base sólida para comprender por qué la contaminación del río Pesquería representa un problema ambiental y social relevante y cuáles son los elementos científicos necesarios para plantear una hipótesis coherente y verificarla. El deterioro del río Pesquería constituye un problema ambiental complejo, que abarca distintos factores interrelacionados. Por un lado, las descargas industriales provenientes de numerosos parques localizados cerca del cauce representan una fuente constante de contaminantes. Estos vertidos suelen contener sustancias químicas que, cuando no pasan por un tratamiento adecuado, incrementan los niveles de DQO y DBO, así como la presencia de metales pesados en el agua y los sedimentos. Por otro lado, la falta de infraestructura suficiente para tratar las aguas residuales domésticas provoca que una parte de la población descargue directamente sus desechos al río, lo que introduce microorganismos patógenos y materia orgánica en grandes cantidades. A lo anterior se suma la creciente acumulación de residuos sólidos como plásticos, llantas, escombros, electrodomésticos y objetos metálicos, las cuales se arrojan la imagen paisajística del río, sino que altera la dinámica natural del flujo del agua y crea puntos de contaminación y malos olores.
Estos residuos contribuyen a la pérdida de biodiversidad debido a la alteración de hábitats y a la ingestión de materiales peligrosos por parte de la fauna silvestre. De manera general, el problema del río Pesquería consiste en una interacción continua entre actividades industriales, prácticas domésticas inadecuadas y comportamientos ciudadanos que no contemplan la responsabilidad ambiental. Esta combinación de factores provoca una degradación progresiva del ecosistema, afectando a la fauna y riesgos para la población, lo que hace evidente la necesidad de intervenir de manera integral. Así como podemos ver ahorita, hay varias industrias que están afectando el río. Por allá se puede notar que hay mucha contaminación por parte de las casas de allá, por lo mismo que estábamos hablando de la misma problemática. También pues muchas empresas que rodean por aquí pues también generan eso, no son conscientes de lo que hacen y afectan al río, haciendo que también ahorita está teniendo un olor muy fuerte que pues puede afectar a muchos. Para nuestra hipótesis del presente trabajo, establecemos que la contaminación del río Pesquería se origina principalmente en las descargas industriales y domésticas que llegan al cauce sin el tratamiento adecuado, así como en la acumulación de residuos sólidos en sus márgenes. Estas actividades contribuyen a la elevación de los parámetros del DQO y DBO y metales pesados, lo que provoca el deterioro del ecosistema acuático y consiste en un riesgo ambiental creciente. Para nuestra comprobación de esta hipótesis, buscamos que es necesario realizar un análisis detallado que permita realizar las condiciones actuales del río con las posibles fuentes contaminantes identificadas. Un proceso de monitoreo a lo largo del cauce implicaría seleccionar diversos puntos estratégicos, incluyendo zonas cercanas a plantas industriales, a donde existen descargas visibles y tramos alejados de la urbanización que sirvan como referencia comparativa. A lo largo de estos puntos se realizarán mediciones periódicas para parámetros físicos-químicos como el pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica, los cuales ofrecen una primera aproximación del estado del agua. Posteriormente, analizaremos muestras de agua en laboratorio para obtener valores del DQO, DBO, sólidos suspensivos, grasas, aceites y metales pesados. La presencia de microorganismos patógenos también sería evaluada mediante microbiológicas, ya que estos elementos son claros indicadores de descargas domésticas sin tratamiento. Este proceso estaría acompañado por una evaluación visual y documental del tipo y cantidad de residuos sólidos presentes en los márgenes del río, pues su acumulación influye de manera directa en la degradación del ecosistema. Finalmente, los valores obtenidos se compararían con los parámetros establecidos por las normas mexicanas de calidad del agua para determinar si se encuentran dentro o fuera de los límites permitidos. Los estudios y reportes disponibles hasta el momento muestran una tendencia sostenida hacia concentraciones elevadas de materia orgánica y presencia de metales pesados en diversos tramos del río, lo que coincide con la ubicación de zonas industriales y asentamientos urbanos que descargan directamente el cauce. Esta evidencia sugiere una relación clara entre las fuentes contaminantes identificadas y los niveles de deterioro observados, fortaleciendo la hipótesis planteada. En conclusión, a partir de la información recabada y el análisis realizado, se concluye que la contaminación del río Pesquería es un resultado de una combinación de factores humanos, entre los que destacan las descargas industriales sin tratamiento adecuado, los vertidos domésticos que llegan directamente al cauce y la disposición irresponsable de residuos sólidos en las márgenes del río. La interacción de estas actividades ha generado un deterioro ambiental evidenciando por la alteración de parámetros de calidad del agua y la afectación visible de la fauna acuática. Si bien existen iniciativas de limpieza y programas gubernamentales encaminados a mejorar el estado del río, estos esfuerzos no han sido suficientes para revertir los daños acumulados durante años. La situación actual requiere acciones más estrictas y continuas que involucren tanto a las autoridades como a la industria y a la población en general. Es indispensable fortalecer la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, vigilar las descargas industriales y promover una cultura ambiental que rechace prácticas que dañen el entorno. Solo mediante el río Pesquería y garantizar su función ecológica dentro del ecosistema local. Y bueno, y ya para acabar la reflexión sobre la importancia de este estilo de vida sustentable, pues bueno, la problemática del río Pesquería pues demuestra que la salud de los ecosistemas dependen directamente de las decisiones cotidianas que toman individuos, industrias y gobiernos. Adoptar un estilo de vida sustentable significa reducir la generación de basura, evitar tirar residuos en espacios públicos, reciclar, utilizar el agua de manera responsable y apoyar acciones colectivas de restauración ambiental. Un estilo de vida sustentable no solo beneficia al medio ambiente, sino que mejora la calidad de vida
al garantizar espacios más limpios, seguros y saludables. En el caso de ríos urbanos como el Pesquería, la participación ciudadana es fundamental para evitar que continúe deteriorándose y para lograr que se convierta en espacios de convivencia y vida natural. Pues en conclusión queda ya más que nada en nosotros cuidar esto, porque como ya había dicho anteriormente, toda la contaminación que está pues es gracias a nosotros y las industrias que están al lado. Entonces pues depende de nosotros y pues es como una meta de tratar de cambiar eso nosotros como personas y pues mejorar la calidad de vida del río, porque pues bueno, con los años se ha ido deteriorando y ahorita no está en las mejores pues en las mejores vistas, situaciones. Entonces bueno. Muchas gracias a todos. Esto fue nuestra presentación del río Pesquería.